Señor Luis, ahí. Creo que lo de atrás se pone de pie. Stephanie. O primero, si primero van a tomar la foto, tal vez se puedan parar. Pero son adultos mayores, luego se van a sentar. Sí. Ya. Stephanie. Stephanie. Para la foto, sí. Armando Amaro. Y hay otro caso. Es la Melissa, ¿sí? Muy buenos días con todos y con todas. En primer lugar, dar la bienvenida a los familiares de víctimas de diferentes casos a nivel nacional, pero también la presencia de prensa, tanto internacional como nacional. El día de hoy nos volvemos a convocar en una conferencia de prensa a razón de haberse aprobado en segunda votación la ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como a miembros de los comités de autodefensa. En primer lugar, queremos empezar esta conferencia rindiendo homenaje justo a los familiares de las víctimas, a los sobrevivientes de los diferentes casos de violaciones de derechos humanos que fueron cometidos durante la década de los 80 al 2000. A las familias, a las víctimas que caminaron largas décadas por la búsqueda de justicia, por mantener viva la memoria y por sostener la verdad ante la impunidad. Este reconocimiento lo hacemos porque son ellos los que han generado en nuestro país la importancia de hablar de la historia del pasado reciente, pero también de la importancia de la justicia en un país en donde sentimos en estos últimos tiempos, últimos años, en donde hay un debilitamiento democrático y el deterioro de las bases mínimas de un Estado de Derecho. Cada vez se ha ido institucionalizando la impunidad. Por otro lado, se cuestiona la pertenencia del Perú en el sistema interamericano. Y por supuesto, esto profundiza la crisis institucional, así como el incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado peruano.
Nuestro rechazo categórico a esta ley de impunidad que exime de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, como señalamos, a miembros de la Policía Nacional, actualmente denunciados o procesados por crímenes cometidos en diferentes contextos y territorio nacional, y también porque este beneficiaría a condenados mayores de 70 años, incluso si sus sentencias ya son firmes. Esta ley es claramente incompatible con los estándares internacionales y la jurisprudencia interamericana y socava profundamente las décadas de lucha por la justicia. El día de hoy nos acompañan familiares también conectados vía virtual desde Ayacucho, Anfacep, las madres de Anfacep. También está la hija de Hugo Bustillos, Charmelí, quien se conecta desde la provincia de Huanta. Y a todos quienes hicieron el esfuerzo de llegar aquí desde distintas partes de la ciudad. Tenemos hoy la presencia, además, de personalidades que han destacado por una labor loable en el ámbito internacional. En ese sentido, vamos a empezar con testimonios o palabras de las víctimas, sobre todo respecto al impacto de esta ley en su lucha por la justicia. Vamos a darle la palabra por 5 minutos a Gisela Ortiz. Buenos días con todos y todas. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, porque es importante en estas circunstancias de un grave retroceso en materia de derechos humanos y de la imposición de una amnistía, que se escuchen también las voces de los familiares de las víctimas que durante más de 40 años en nuestro país venimos denunciando una serie de delitos que se cometieron en el marco de la violencia que hemos vivido. Y estos delitos, en algunos casos, perpetrados por agentes del Estado, policías, militares, que secuestraron, desaparecieron, asesinaron, violentaron sexualmente a mujeres, torturaron a muchas personas, a miles de peruanos y peruanas. Y tenemos que denunciar que este Congreso, lamentablemente, casi como una práctica, va generando un clima de no solamente indiferencia, no solamente de abuso, sino también de discriminación. Los familiares tenemos derecho a la justicia, y es un derecho que está consagrado también como parte de la Constitución, y sin embargo, esta ley lo que hace es arrebatarnos ese derecho, no solamente a que los condenados mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas, sino que en algunos casos los procesos que están en investigación o en espera de ratificación de condena sean amnistiados y sean olvidados. Y tenemos que denunciar porque estamos hablando de un Congreso que no tiene legitimidad social y que ayer 16 votos nos han arrebatado el derecho a la justicia. 16 votos de congresistas que muchas veces se comportan como delincuentes porque difaman y terruquean a las víctimas y sus familiares. Y nos preocupa que en este marco de ilegalidad nuestros derechos dependan de este tipo de gente, que no solamente no ha aprendido a reconocer las graves violaciones a los derechos humanos, sino que también no ha aprendido a respetar el dolor y los derechos de las víctimas y los familiares. Como familiares hemos estado resistiendo a lo largo de todos estos años. En el año 95 le hicimos frente a la ley de amnistía que fue impuesta por Fujimori y Montesinos. Nos demoramos algunos años para que volvieran a investigarse y a abrirse los procesos judiciales en el año 2001. Esta es una nueva prueba para los familiares, la mayoría de nosotros ya desgastados, envejecidos, pero estamos seguros que vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir luchando, porque no estamos pidiendo ningún favor a nadie. Aquí estamos reclamando derechos, y ese derecho a la justicia se sostiene sobre la memoria de nosotros los familiares, que seguiremos insistiendo que nuestros muertos y nuestros desaparecidos también son peruanos y peruanas como nosotros, y que también tenemos derecho. Y en ese sentido, no solamente nos parece ilegal, sino también injusta e inhumana esta decisión de regalarle un perdón a quienes han violado derechos humanos.
La ley de amnistía no va a borrar el delito, no va a borrar quiénes son, no va a borrar esas manos manchadas de sangre, de la sangre de nuestros seres queridos. La ley de amnistía es una ley dada para premiar a los delincuentes y a los asesinos. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir no solamente resistiendo contra estas leyes y contra este Congreso y este gobierno que no tiene ningún respeto a los derechos humanos. Como familiares vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir fortalecidos en el cariño a nuestros seres queridos, pero también en nuestra memoria. Estos tiempos difíciles que estamos viviendo sin duda van a pasar. Y la democracia que también construimos como familiares en la lucha contra la impunidad permitirá instituciones más sólidas que realmente garanticen la búsqueda de nuestros desaparecidos, el derecho a la verdad y a saber qué pasó, dónde están, quiénes son los responsables, y el derecho a la justicia, que significa que cada uno de los delincuentes que cometieron delitos en contra de nuestros familiares sean sancionados por un sistema de justicia que les garantiza derechos. Ellos tienen derecho a defenderse en los procesos, nosotros tenemos derecho a que se haga justicia. Seguidamente escucharemos a Luis Aronés, de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia de la década de los 80. Muchas gracias a toda la prensa nacional e internacional. Dios le bendiga a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos momentos difíciles. Esta ley de amnistía es una ofensa para todas las víctimas a nivel nacional, de la costa, la sierra y la selva del Perú, de los más rincones de nuestra patria, quienes han sufrido estas violaciones de derechos humanos, han sido violados. Tenemos más de 5.000 violadas, mujeres violadas por los miembros de las Fuerzas Armadas, más de 25.000 desaparecidos. Solamente hemos encontrado hasta el momento casi 3.000. Nos faltan más de 22.500. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hermanos, nuestros familiares? ¿Qué han hecho los miembros de las Fuerzas Armadas? Ellos son los responsables de haberlos llevado, sacados de los hogares, a estudiantes en toda la región del Perú. Y lógicamente lo desaparecieron. Solamente ellos saben. Por eso esta ley, prácticamente ley de amnistía, favorece a los militares que están en el Congreso de la República y a todos los que están involucrados en estos casos de derechos humanos. Yo soy del caso Rajaya de Ayacucho. Es un caso emblemático que en un solo día mataron a 41 comuneros y por supuesto dentro de los cuales 19 niños, y a las chicas los violaron antes de matarlos y enterrados en 3 fosas comunes. Esto el 17 de octubre de 1983. Y así tenemos muchos casos: Callara, Ajomarca, Locanamarca, Soras. Así tenemos en la selva, en la sierra y por supuesto en la costa, en Santa, y acá en Lima, caso Barrio Salto, Cantuta y todos los casos que tenemos. Sótano de Zinc, la universidad. En Junín tenemos el caso de la Universidad del Centro, estudiantes desaparecidos. ¿Quién va a responder por ellos? Son 42 años luchando por justicia, por memoria, y no lo estamos encontrando aquí en el Perú. Eso difúndanlo, por favor. Nosotros no desmayaremos, seguiremos por la memoria de nuestros finados, nuestros desaparecidos, nuestros más de 80.000 hermanos muertos, y por supuesto en memoria de ellos seguiremos trabajando y exigiendo a las instituciones como el Ejecutivo, por supuesto también al Ministro de Justicia, que debe pronunciarse. Su nombre dice Ministro de Justicia de todos los peruanos, pero no dice nada. La Defensoría del Pueblo, acudiremos a las instancias internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, a la OEA, y por supuesto
a todas las instancias y también hacemos el llamado a nuestros hermanos de Latinoamérica que también tienen desaparecidos, se solidaricen con nosotros, los familiares de las víctimas de la violencia política del Perú, que somos muchos. Y por supuesto seguiremos adelante en la búsqueda de justicia y que por supuesto todo esto que ayer aprobaron, nosotros nos pasamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Congreso de la República. Lamentablemente 16 contra 11 votos prácticamente aprobaron esta ley que por supuesto beneficia a los asesinos, a los delincuentes de lesa humanidad y de los derechos humanos. Seguiremos adelante hasta el final. No nos vamos a rendir. Gracias. Muchas gracias. El 26 de junio de este año, hace un par de semanas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhortó al Estado del Perú a abstenerse de aprobar amnistías por graves violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones de derecho internacional, las sentencias y resoluciones de supervisión de la Corte Interamericana en casos sobre el país en la materia. Asimismo, a que garantice el acceso a la justicia a las víctimas. Pese a ello, el Congreso ha hecho caso omiso y ha aprobado esta ley. Y vamos a escuchar ahora al doctor Diego García Sayán, quien además fue presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, respecto a cómo esta ley atenta, contraviene con los compromisos internacionales del Estado peruano y qué responsabilidades implicaría. Muchas gracias. Mis saludos a todas y todos ustedes. Gracias por esta concurrencia a esta reunión citada por la Coordinadora de Derechos Humanos. Y ante todo mi saludo fraterno, caluroso a los familiares de los miles de víctimas de graves violaciones a derechos humanos producidas desde el Estado peruano en los últimos años en el Perú. Violaciones que han dejado una huella de dolor profunda, frente a lo cual la respuesta ha estado y está no en la venganza, sino en la justicia. Pero cuando se cierra el camino de la justicia, se abren puertas impredecibles de por a dónde puedan ir las cosas. Lo que se ha aprobado a la mala en una comisión ayer en el Congreso del Pacto Corrupto es algo que no tiene precedentes en una América Latina que ha tenido y tiene problemas, por supuesto, en materia de respeto de los derechos humanos, pero nosotros, en nombre de estos intereses particulares, rompiendo todos los récords de atropellos a los estándares y a los principios no solamente internacionales, sino también constitucionales. Ruptura que no lleva a decisiones que pueden ser aplicables en el derecho internacional y que más bien tienden a ser revertidas por decisiones del sistema interamericano o por decisiones del sistema de Naciones Unidas. De manera que ante algo así que implica una regresión violatoria de tratados internacionales y de la Constitución, primero reitero mi homenaje a las familias de los miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el Perú y también la certeza de que juezas y jueces independientes, que los hay en el Perú, no aplicarán esta ley que viola la Constitución y esta ley que viola los tratados internacionales de derechos humanos, porque ese juez, esa jueza o ese fiscal que facilita la impunidad en casos en donde esa impunidad viola los estándares jurídicos más elementales, adquiere responsabilidad política y jurídica inmediata. Entonces, la contribución de ustedes, no para que asuman una posición, sino para que expresen lo que está ocurriendo y cómo frente a graves violaciones de derechos humanos,
los miles de casos de desapariciones forzadas, de violaciones que hay en el Perú. La sociedad democrática, la sociedad civilizada tiene una respuesta, que no es la venganza. Esa respuesta es la justicia. Cuando se cierra el camino de la justicia se pueden abrir varias puertas en las que no quisiera pensar en este momento. El Perú ha enfrentado retos como este o mayores en el pasado y se han resuelto positivamente, y por eso yo estoy seguro que la comunidad democrática nacional, la brega heroica de los familiares de las víctimas y por supuesto la comunidad internacional no solamente no va a tragarse esta norma violatoria de la legalidad que se ha aprobado ayer en una comisión del Congreso, sino que también extraerá a la comunidad internacional su propia lista sobre responsabilidades individuales que hay en esta materia, que puede llegar incluso a procesos por la Corte Penal Internacional tan temida por los violadores de los derechos fundamentales en el mundo. De manera que, expresando y agradeciendo a la coordinadora la invitación para estar con ustedes esta mañana, compartiendo esta reflexión, compartiendo también la esperanza de que la sociedad democrática peruana va a responder a este nuevo ataque, y que sin duda la comunidad internacional actuará como lo ha hecho en condiciones mucho más extremas y difíciles de las que hay frente a esto. Esta impunidad, esta convalidación de las atrocidades no es hoy día aceptable en el siglo XXI, aunque a ratos parecería que el mundo tolera y acepta cualquier cosa. Pero eso ya es algo que debe quedar para la historia y las novelas de horror y de ciencia ficción, si eso cabe. Muchísimas gracias, Tania, y a los amigas y amigos de la coordinadora por el espacio para compartir con ustedes. Hace mucho tiempo que no participaba en una actividad pública, me he retraído en los últimos tiempos, pero en un caso como este era impensable guardar silencio, porque guardar silencio es ser cómplice con el atropello, cómplice con la criminalidad y con un país que está siendo descarriado por algo que ha sido calificado con razón por un pacto corrupto y criminal, en donde se dan todos los días decisiones para favorecer a las organizaciones criminales, y aparentemente ahora aparece una preocupación por los excesos que habría cometido la justicia, que no los ha cometido, porque han quedado muchísimos casos sin investigar y tendrán que ser investigados. Bueno, muchas gracias, y gracias, Tania, a las amigas y amigos de la coordinadora. Muchas gracias, doctor García. Bien, definitivamente esta iniciativa legislativa, sumada a otros retrocesos recientes, forma parte de una estrategia que pretende, por un lado, desactivar los mecanismos de rendición de cuenta y cerrar los caminos hacia la verdad y la justicia. Hoy también vamos a escuchar a la doctora Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos y miembro del equipo jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Gracias, muy buenos días con todos y con todas. A los familiares un abrazo muy solidario, pero decirles que estamos aquí y vamos a seguir estando, luchando precisamente contra aquellas leyes que lo único que pretenden es lograr la impunidad para aquellos criminales que violaron derechos humanos durante los 80, durante los 90, y también seguramente estarán preparando ya una amnistía para los actuales violadores a los derechos humanos, como ya han venido preparando también la legislación para favorecer la criminalidad organizada. Nosotros hemos siempre alertado de esta posibilidad de amnistía o de leyes que pretendan la impunidad de estas graves violaciones a los derechos humanos, y siempre hemos salido al frente. Ahora, ante la ineficacia precisamente de su ley para archivar los casos de lesa humanidad, ahora pretenden, o ya han dado el día de ayer, han votado una ley para favorecer a estos criminales y que han violado derechos humanos en la época de los 80 y los 90.
Nosotros vamos a ir caso por caso solicitando la inaplicación de esta ley. Ya en anteriores épocas lo hemos hecho y hemos logrado tener a jueces y fiscales que dan una lectura ya no necesariamente de acuerdo a la ley, sino mirando la Convención Americana, mirando la Constitución del Estado, mirando la jurisprudencia internacional y nacional. Y por ello es que vamos a estar caso por caso presentando tanto al Ministerio Público para que no deje de investigar, como al Poder Judicial para que no deje de juzgar a estos criminales. Lo que se ha pretendido es favorecer a un grupo de personas que están siendo juzgados actualmente o que están siendo investigados. Esta ley, favorece a generales como Morio Olson por el caso Ajomarca, a Valdivia Dueñas en el caso Cayara, al general Martínez Aloja por el caso Chuschi, y así a otros miembros del Ejército o de la Marina. También está, por ejemplo, el oficial Gabilondo García del Barco, miembro de la Marina, por los casos de Pucayacu, o también está Zamudio Aliaga por la masacre de Pichari en el año 83. Así hay infinidad de casos en que todavía están en investigación, o otros están en proceso judicial y que pretenden ser cerrados precisamente en aplicación de esta ley. Nosotros no solamente en el ámbito nacional vamos a acudir al ámbito nacional pidiendo una inaplicación, sino también hemos presentado ya algunas acciones a nivel internacional, hemos alertado a la Comisión Interamericana, estamos presentando informes tanto en la Comisión como en los casos en la Corte Interamericana que están en supervisión de cumplimiento de sentencia, o en aquellos casos que están pendientes de audiencia pública, como es el caso de la violación de Georgina Gamboa, o el caso también que está pendiente también de varios juicios. Nosotros creemos que vamos también a acudir al sistema universal. Tenemos varios casos planteados ante el sistema y vamos a presentarles a las Naciones Unidas esta información para que también se pronuncien. Y creemos que también la misma Organización de Naciones Unidas tiene que salir a amparar a los jueces que inapliquen esta ley, porque sabemos de las amenazas que se pretenden dar contra los jueces y contra los fiscales a través de la Junta Nacional de Justicia y otros medios para poder evitar que ellos inapliquen esta ley. Nosotros estamos alertas, llamamos a una alerta internacional también para garantizar que nuestras defensas no sean sancionadas. Tenemos la ley APSI que ha sido dada, sin embargo todavía vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir acompañando y asesorando a los familiares a pesar de los intentos de este Congreso de quitarnos y callarnos la boca y callarnos y amarrarnos las manos para no luchar contra la impunidad. Muchas gracias a todos quienes pudieron vertir desde un punto de vista, ya sea en condición de víctima, también desde el lado del sistema interamericano, de lo que se puede hacer por la vía legal o seguir persistiendo, porque desde la vía legal, tanto la coordinadora con los organismos miembros hemos estado actuando en este tiempo, no nos hemos quedado de manos cruzadas. Y por supuesto nos preocupa de sobremanera cómo el Parlamento ha sido no solo indiferente a los testimonios, a la voz de las víctimas, que no fueron consultadas en ninguna parte del proceso ni del proyecto de ley, ni del debate, ni de la presentación de la misma, y más bien se da el privilegio y la voz sonante a quienes pues representan hoy los intereses de los malos agentes que finalmente fueron premiados con esta ley de amnistía. Ahora pasaremos a una rueda de preguntas de parte de la prensa y las respuestas respectivas por los presentes en la conferencia. Buenos días, señores. Ante todo, quería preguntarle primero al señor Carlos Rivera, que hoy día ha mantenido un cierto debate con el señor de extrema derecha, Lucas Gersi, y el señor Lucas Gersi está diciendo pues que prácticamente que todo esto termine en el Tribunal Constitucional.
que la solución está en el Tribunal Constitucional, pero es un Tribunal Constitucional a medida, o sea, es una trampa, o sea, el Tribunal TC sabemos que el Congreso lo ha puesto, ¿no? Y sabemos hacia dónde va. Y con eso quería preguntarle también teniendo con esta pregunta nada más al señor, también al señor Carlos Rivera y Gloria Cano, ¿no? Y Gloria Cano. Sí, termino primero con esto. Los tratados internacionales, por favor, señora Gloria Cano, Lucas Gersi dice que podemos, con las leyes internas, sobrepasar o olvidarnos de los tratados internacionales, cuando sabemos que la ley dice que un tratado internacional tiene rango constitucional, no se puede cambiar así. Explíquenos eso, por favor. A ver, efectivamente el Perú tiene obligaciones internacionales que tiene que cumplir. El Perú es suscriptor de diversos tratados internacionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en base a ello tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los violadores de derechos humanos. Es una situación vinculante, no es como este señor ha señalado que uno se puede apartar de esos compromisos internacionales. Ya anteriormente la Corte Interamericana lo ha señalado en el caso Barrios Altos versus Perú, señalando que el Estado peruano no puede invocar ni prescripciones ni leyes de amnistía, porque eso contraviene la Convención Americana. Y es por eso que en el fallo de Barrios Altos versus Perú señaló que la ley de amnistía dada por Fujimori no podía tener efectos jurídicos. Eso es lo mismo que pasa con esta nueva ley de amnistía. No puede tener efectos jurídicos y por ello que vamos a pedir la inaplicación de esta ley. Nosotros no vamos a acudir al Tribunal Constitucional porque ya sabemos quiénes están en el Tribunal Constitucional y cuál es, desde nuestro punto de vista, su pacto con el Congreso de la República. Nosotros vamos a acudir a todos los jueces, juezas y juezas, así como al Ministerio Público, para que inapliquen esta ley. Sí, efectivamente el TC ha sido hecho a la medida para situaciones de esta naturaleza, ¿no? Me parece que eso es lo que probablemente vaya a ocurrir con la acción de inconstitucionalidad contra la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, sobre la cual hubo una audiencia hace casi 2 semanas, ¿no? Pero en realidad hay que partir del hecho de que estamos ante hechos de naturaleza penal, ¿no es cierto? Y por lo tanto son peticiones, tanto la ley de prescripción y esa ley de amnistía, que tienen que solicitarse de manera individual ante el juez penal que está llevando el caso, el que está investigando, el que está procesando o el que ha emitido la sentencia condenatoria. Por lo tanto, ese es el procedimiento. Que se quiera llevar una acción de inconstitucionalidad, en realidad me parece que es más una pretensión política en una circunstancia de esta naturaleza. Pero además hay un dato muy concreto, y creo que ese es el reclamo de Rospigliosi, de Cueto y de Montoya, que dicen, oye, hemos emitido una ley, ¿no es cierto?, en agosto del año pasado, que no sirvió para nada. Y tiene razón, porque de 50 peticiones de prescripción sobre la ley de agosto del año pasado, en 49 circunstancias, casos, el Poder Judicial ha dicho, no vamos a aplicar. Por lo tanto, me parece que hay una posición absolutamente consolidada de los jueces peruanos de entender de que son crímenes internacionales y que por lo tanto aquí no prepondera la ley penal nacional, sino el derecho internacional. Me parece que ese es un dato absolutamente consolidado. Y va a ocurrir lo mismo con la ley de amnistía. Además, con el agregado de que esta ley es una repetición del año 95, ¿no es cierto?, en los términos de comprender todo. Y a pesar del precedente de Barrios Altos, del 2001 de la Corte Interamericana, a pesar del precedente de Gutiérrez Soler, que inclusive amplía la prohibición de las amnistías e indultos, muchos procesados por casos de derechos humanos han estado presentando excepciones de amnistía sobre la ley del 95. En todos los casos, absolutamente en todos, los jueces penales nacionales han dicho esto es inconstitucional. Por lo tanto, difícilmente el sistema de justicia y derechos humanos va a cambiar de opinión, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo tengo la previsión de que el control de legalidad, de constitucionalidad, que va a corresponder en primer término a los jueces penales que tienen los casos, va a ser en el sentido de un poco repetir lo que el sistema de justicia ha venido diciendo. Si algo ha aprendido el sistema de justicia peruano es justamente incorporar
las categorías del derecho internacional, y me parece que ese es el control que, claro, Lucas Gersi dice, no, vayamos al TC, que es la cancha que nos conviene, pero en realidad, más allá de sus deseos, los pedidos de amnistía no se hacen en el TC, se tienen que hacer en los jueces penales nacionales, y obviamente eso determina que se va a abrir, como ha dicho Gloria Cano, una batalla legal intensa, supongo, del próximo año, ¿no? Sí, y agregar lo siguiente, ¿no? En el ordenamiento internacional existen una serie de tratados y un tratado que se llama el Tratado de los Tratados, la Convención de Viena. El artículo 19 establece de manera expresa que ninguna disposición interna, o sea, ninguna ley interna, puede contrariar los tratados. Y los tratados señalan en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es un tratado y dice que las resoluciones establecidas en el Tribunal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, siendo un tratado, ninguna norma interna como esta ley la puede contrariar. 1, 2, 3. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la mesa. Kevin García del diario La República. Quería saber si existe la posibilidad de escuchar a Charmely Bustíos, porque Daniel Urresti saldría en libertad, se podría amparar en esta ley, ya que tiene en estos momentos 68, el próximo año cumple 69, este año, el próximo año cumpliría 70, entonces podría ampararse en esta ley para poder salir libre. Muchas gracias. Primero que responde. ¿Qué responde? Estimada Charmely, la escuchamos. Mesa, y agradezco la presencia de los periodistas y quiero expresar un saludo muy especial a los familiares como Raida, Norma, Gisela y mis respetos a la doctora Gloria Cano. Este tipo de leyes que se promulgan o se decretan o pretenden o aprueban, definitivamente a los familiares nos llena de mucha indignación. En lo personal, no puedo disimular o sentir indignación plena porque atenta contra nuestros derechos. Detrás de esa justicia alcanzada hay una lucha incesante. En mi caso, después de 34 años, se ha logrado condenar a uno de los responsables del asesinato de mi padre. El señor Daniel Urresti, como muchos saben, ha sido una persona hostil totalmente, que no nos ha dado tregua, de manera que lograr la justicia que hemos logrado no ha sido algo fácil para nosotros. Entonces, pensar nada más en su posible liberación, en que él se pueda acoger a esta ley, me llena de impotencia, de indignación, de coraje, y no puedo dejar de pensar en mis padres. Pienso en mi madre, que durante 27 años ha sido la cara visible en esta lucha. Este año mi madre está cumpliendo 9 años de haber fallecido. Ella se fue dolorosamente por un accidente de tránsito, se fue sin alcanzar la justicia. Y nuevamente se pretende de que aprobar una ley que atenta contra nuestros derechos. Es tiempo de que nos dejen en paz. Es tiempo de que nos den el derecho a alcanzar la justicia y el derecho de cerrar nuestro duelo, señores. O sea, déjenos en paz, porque mientras sigan promulgando estas leyes, abren nuestras heridas. Y no solamente está la lucha por alcanzar la justicia, también tenemos retos personales, una lucha del día a día, porque la vida no vuelve a ser igual, la vida no es igual para nosotros, porque han sido arrancados nuestros seres queridos con la total crueldad, y hay miles de desaparecidos, familiares que no descansan. Muchos están muriendo sin haber hallado a sus seres queridos, y no pueden arrancarnos lo poco que nos queda. El derecho a la justicia no es una dádiva, señores. Es un derecho y no podemos renunciar a eso. Es tiempo de verdad de que nos dejen en paz. Y a los señores del Congreso, no hagan su vida más miserable de lo que ya es. Ya no más.
están hundiendo al país, están abriendo heridas que deben ya cicatrizar. El poder no es eterno, señores. Ustedes detrás de ese poder son la nada. Y no puede ser posible que sigan ustedes atentando contra nuestros derechos. De verdad, Daniel Urresti no descansa. Y ustedes son testigos en querer ser libre, en salir libre, porque él nunca va a reconocer su responsabilidad en el asesinato de mi padre. Él sigue creyendo que esto es una revancha, es una venganza, es una injusticia. ¡Falso! Él es responsable y se ha comprobado su responsabilidad en el asesinato de mi padre. Y valoro el trabajo de los jueces y seguiré valorando el trabajo de los jueces en que esta ley no se aplique. Y confío plenamente en eso. Muchísimas gracias. Buenos días, Cati Subirana, presente aquí, periodista. Tengo dos preguntas. Hoy día en la mañana en RPP se presentó el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, y creo que están trabajando su estrategia comunicacional de una forma bastante agresiva. Y hay dos cosas que me gustaría saber cómo se pueden rebatir desde el punto de vista legal. La primera es, salió una frase que había dicho el almirante Montoya sobre que los soldados en ese momento no tenían claro quiénes eran y quiénes no eran terroristas, porque los terroristas no llevaban una identificación y que eso los hace susceptibles de ser inocentes. Entonces, ¿cómo se puede rebatir eso desde lo legal? Y por otro lado, Rospigliosi también mencionaba que la única instancia a la que se puede acudir es al TC. Sabemos lo que es el TC en este momento, pero el no acudir al TC sería darles una herramienta para que digan que no se está respetando el orden legal constitucional de nuestras leyes internas. Eso sería. Gracias. A ver, el hecho que ellos señalen de que las personas, que las víctimas que fueron detenidas, desnudadas, torturadas, violadas sexualmente, acribilladas, enterradas clandestinamente, no supieran que eran terroristas, los hace inocentes. La mayoría de la gente que fue detenida fueron en sus casas, fueron sacadas, arrastrados. En el caso de Arquímedes Ascarza, en el caso del hijo de Mamá Angélica lo abrazaba mientras los miembros del ejército le pegaban a ella y arrastraban a su hijo. Eso lo hace inocente el que no tuviera un cartel que diga inocente, culpable. La mayoría de los desaparecidos, los ejecutados, no fueron ejecutados ni desaparecidos en un enfrentamiento. Cuando entraron a Pichari, entraron a la comunidad y sacaron a mujeres, niños. Cuando entraron a Jomarca, mataron a ancianos de 90, a bebés de 2 meses. ¿Necesitaban una credencial que dijera que eran inocentes? Por favor, señor Rospigliosi. Ese argumento de que no sabían los soldados que si eran inocentes o no estaban en un enfrentamiento, estaban entrando a las casas, estaban entrando a las comunidades, estaban entrando a los lugares de trabajo para sacarlos, estaban en los retenes. Entonces no puede decir ahora de que como una justificación que los soldados, en la audiencia del TC, donde se presentó sobre la ley de prescriptibilidad, se presentó un comandante de la DOGEN y él mismo señaló que cuando se declaró en estado de emergencia se puso en vigencia la defensa interior del territorio, por lo cual se dividió las zonas en áreas, en subzonas y zonas de seguridad que respondían a un mando. Está en la grabación del Tribunal Constitucional. Y por ello es que la responsabilidad no solamente es del soldado que ejecutó, sino de aquellos que planificaron, aquellos que ordenaron, aquellos que consintieron que pasara eso. Entonces, que no venga el señor Rospigliosi a decir que se necesitaban una credencial o un certificado o un sello de que dijeran que eran inocentes. Aquí no fueron batallas, aquí no fueron ejecuciones durante un enfrentamiento. Los sacaron de sus casas, los sacaron de su trabajo. Algunos eran estudiantes secundarios, los sacaron de los colegios. Eran algunos menores de edad. Estaban en sus comunidades. Lo que pasa es que
eran quechohablantes. Y para el señor Ruspigliosi, como para muchos, el ser quechohablante, el ser campesino, el ser provinciano, era símbolo de ser terrorista. Y eso lo dijo Telmo Hurtado en su juicio. Que ahí lo que le dijeron era, de aquí, en esta hondonada, todos, incluso los niños, los ancianos, todos eran terroristas comunistas. Y por eso mataron a todos, bajo esa consigna, que todos los que estaban en esa zona eran terroristas comunistas. Eso lo hace responsable a Mori Orson. Eso lo hace responsable a Telmo Hurtado, a Rivera Rondón. Entonces, que no vengan a decir que no sabían que eran inocentes. Un bebé de 2 años, bebés de 2 meses, ancianas de 95. Que porque no acudimos al Tribunal Constitucional estamos violando la ley. Estamos siguiendo los pasos que la ley nos señala. Vamos a pedir a los jueces y a los fiscales la inaplicación de la ley, porque es inconvencional, porque viola los derechos de las víctimas, porque viola los compromisos internacionales del Estado. Y en esas batallas ya la hemos ganado una vez, ya la hemos ganado 2 veces, ya la hemos ganado 3 veces y lo volveremos a ganar. Muy clara la doctora Gloria. Yo quisiera complementar con un comentario brevísimo. Esta decisión adoptada ayer en una comisión de un Congreso que no representa a nadie, tiene un porcentaje de 2% de legitimidad, ¿no? Es no solamente violatoria de los tratados internacionales y de la Constitución, sino tiene pies de barro, porque es absolutamente inconsistente, porque deja de lado a las víctimas, como las que ha mencionado la doctora Gloria Cano, que si dicen, bueno, un bebé en una comunidad que no tenía su uniforme de senderista, ¿cómo podían saber que se le tenía que proteger? Hay miles de casos de desapariciones que están perfectamente documentados. Hay un registro único de víctimas que es oficial, que no es una proclamación que ha hecho una satanizada ONG, y toda esa información está clara. Y en un Estado democrático existen caminos para enfrentar arbitrariedades de esta naturaleza, y ese camino es el que los jueces o juezas que tienen que aplicar una decisión que es abiertamente violatoria del derecho internacional y del derecho nacional, simple y llanamente no la apliquen, que es el camino justo, el camino válido por el cual el Perú va a transitar y va a tener que transitar. Nadie hubiera imaginado que hubiera habido en el Perú una transición como lo que pasó del Fujimorato a la democracia, y ocurrió. Fue la sociedad peruana la que remeció los cimientos del autoritarismo, y ahora no tengo la menor duda de que va a ocurrir eso, y con mucha fuerza más, en la medida en que no hemos enfrentado los ciudadanos peruanos que tenemos ya cierta acumulación de juventud, una situación de una institución pública tan poco legítima, tan impopular como la que hoy tiene el Perú, con ese Congreso y con ese gobierno del pacto corrupto. Esto obviamente no va a durar. De manera que, paciencia, vamos a ir resolviendo este asunto. La comunidad internacional nos va a apoyar no por razones ideológicas y políticas, sino porque es lo que dice el derecho. De manera que lo que la sociedad peruana tiene que reclamar ahora es que se cumpla la legalidad. Y la legalidad dice, bueno, las graves responsabilidades en violación de derechos humanos, los secuestros y asesinatos de periodistas bustidos, Jaime Ayala, periodista de la República, desaparecido cuando fue a hacer una averiguación en el destacamento de la Marina en Huanta, en Ayacucho. Nada de eso va a quedar en la impunidad, ténganlo por seguro. Y este paso que ha dado el Congreso del Pacto Corrupto, que tiene 2% de legitimidad, es algo que ya ahora en una América Latina que no es la Suiza democrática, ahora ya llama la atención. Y en América Latina hemos tenido procesos complicados, procesos sanguinarios y procesos dictatoriales, de manera que tranquilidad, esperanza, la fuerza de la extraordinaria de familias que han bregado por la justicia desde hace 20, 30, 40 años,
es una señal para el mundo de que el Perú va a estar atento a esto y de que este nuevo garrotazo contra la legalidad no va a prosperar y va a quedar en el aire y tendrán pues que responder ante la justicia más adelante quienes digan sí, aplico esta ley que se está anunciando desde ahora, que viola todos los tratados internacionales y viola la Constitución. De manera que no se preocupen en aplicarla, no les va a llegar pesadilla. No hay necesidad que se preocupen, simplemente no la apliquen y van a tener un sueño tranquilo y sus hijos lo van a poder tratar bien el Día del Padre o el Día de la Madre. Sí, buenos días. Dos preguntas breves. Hablaban del pacto corrupto, ¿creen que el gobierno va a observar esta ley? ¿Tienen esperanzas de que sea el gobierno quien lo pare? Y luego en la nota de prensa dicen que hay más de 156 sentencias firmes y 600 procesos que están abiertos que se pueden paralizar, ¿no? Quería preguntar entonces, poco para explicar desde fuera, ¿es posible que si esto se aplica que personas que han cometido los delitos que han cometido salgan a la calle, ¿no? O sea, ¿es posible que si se aplica esta ley, personas que han cometido estos delitos tan serios salgan? Para que quede claro, ¿no? No, me temo que no van a salir, ¿no? Porque más allá de que quieran que vayamos al TC, en realidad la norma tiene un problema para ellos. La norma no es autoaplicativa, es decir, no es que mañana Tina Boluarte, como lo va a promulgar, y al día siguiente todos se van y dicen, señor director penal, me voy a mi casa. No, tiene que haber un pedido individual al juez de la causa. Y por lo tanto, ahí se activará un incidente de una excepción de amnistía, ¿no es cierto? Ya. Y por lo tanto, ese incidente tiene que ser enviado al fiscal, a las partes de la defensa de los agraviados, y se armará una audiencia para discutir la procedencia de las amnistías. Ese va a ser el procedimiento, ¿no? Sí, y el juez, luego el juez o el tribunal o la Corte Suprema tendrán que emitir una resolución. A eso me refería en el sentido de que en los últimos 20 años los jueces penales han estado negando la posibilidad de aplicar las amnistías, me refiero a las del año 95. En realidad es lo mismo, casi la misma redacción la que se ha promulgado ahora. Bueno, como familiares también hemos denunciado de forma solidaria con las víctimas de las protestas tanto de diciembre del 2022 como del 2023, que estamos frente a un gobierno autoritario y frente a un pacto entre el Congreso y el Ejecutivo de sobrevivencia política, ¿no? Sin legitimidad que les respalde socialmente, y además en un gobierno que no tiene ningún respeto por los derechos humanos. Es decir, las leyes que se han ido dando desde el año pasado en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la ley APSI, esta ley de amnistía, son leyes negociadas. Y ahí no hemos tenido no solamente una defensoría del pueblo levantando la voz en favor de nuestros derechos, de las víctimas, a la justicia, a la verdad, sino tampoco de un Ministerio de Justicia denunciando la ilegalidad de lo que se propone. Entonces, en realidad no esperamos nada bueno de este gobierno, ni del Ministerio de Justicia. Lo que sí queremos ser claros es que estamos hablando de derechos, y por un lado es este derecho a la verdad y la búsqueda de nuestros desaparecidos, que sigue siendo una obligación del Estado peruano y una responsabilidad directa desde el Ministerio de Justicia, que tiene la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y también, por supuesto, de nuestro derecho a la justicia. Nosotros, como familiares, durante estos más de 40 años, hemos recurrido a todas las instancias legales. Nosotros no nos hemos organizado en escuadrones de la muerte para ir a matar a los militares asesinos. Nosotros hemos ido a los sistemas de justicia y no siempre nos han respondido favorablemente. Las primeras habeas corpus que se pusieron en el contexto de los 90, con un ministerio público intervenido y un poder judicial intervenido, negaron la existencia de las víctimas. Entonces, no siempre han sido procesos favorables para nosotros. Sin embargo, hemos sido respetuosos de lo que la propia democracia peruana débil nos ofrece. Y hemos recorrido todos esos caminos y hemos dado batalla para denunciar, para lograr la extradición de algunos de estos responsables, para llevarlos a juicios.
y para que esas sentencias se cumplan. Por eso denunciamos no solamente esta ley abusiva, porque en ningún momento se ponen a pensar en ese trajinar de los familiares, en ese dolor y ese duelo permanente que llevan a cuestas durante muchísimos años, sino tampoco en todas las deudas que tiene el Estado peruano con las víctimas. El derecho a la dignidad de nuestros familiares víctimas, el que no sean derruqueados, el que no se caiga en la justificación simplona como hace Rospigliosi. Hay que hacerle recordar que en las marchas del año 95, Rospigliosi marchó junto a nosotros. Voy a buscar la foto al lado de Pancho Soberón y la foto de mi hermano en la Plaza San Martín, cuando era todavía una persona decente, antes que se vendiera miserablemente al fujimorismo. Entonces, no podemos caer en esa justificación de seguir generando una corriente de opinión que nos confronte como peruanos. Las víctimas no son responsables de nada, no fueron juzgadas, nunca les abrieron proceso por nada, fueron ejecutadas, y como bien dice la doctora Gloria, en muchos casos fueron sacados cuando estaban durmiendo, sin ningún tipo de prueba, de enfrentamiento que pudiese justificar el accionar de los militares. Las mujeres fueron violentadas sexualmente. ¿En qué contexto de guerra eso puede estar permitido? Entonces, yo creo que se necesita, por supuesto, hacer mención a los hechos sin que seamos señalados de apología al terrorismo. Se necesita hablar de los crímenes que cometió Sendero Luminoso y el MRTA, por supuesto, pero también se tiene que hablar de la respuesta criminal del Estado peruano. Y si somos víctimas y estamos parados aquí, es porque el Estado nos llevó a ese rol de víctimas. Y lo seguimos asumiendo en contra de todo el aparato en el que se organiza el Estado para seguir atacándonos. Cuando va al sistema interamericano, a la comisión o a la corte, ¿acaso no se justifican y no presentan una serie de excusas para no reconocer que las víctimas existen por responsabilidad del Estado peruano? Entonces, también entiendan que durante estos 30, 40 años seguimos enfrentándonos a un Estado que no quiere defendernos, que no quiere reconocer. Y eso es lo que estamos exigiendo el día de hoy. Que estas leyes de ninguna manera generan reconciliación ni generan justicia para los militares que violaron derechos humanos. Las propias instituciones policiales y militares deberían sentir vergüenza de leyes como esta, porque entremezclan a la gente que hace su trabajo de forma honorable con los delincuentes. Y ellos deberían ser los primeros en salir a denunciar que estas leyes no sirven para nada, tampoco para mejorar la institución policial o militar, porque generalizan a los delincuentes. Entonces, lo que queremos aquí es que se respeten esos derechos que están consagrados para todos y todas. El derecho a la justicia. O en algún lado de la Constitución dice que si el responsable es militar, no tienes derecho a la justicia. Y este es, como volvemos a decir, en este contexto de conflicto armado interno que hemos vivido, que es la segunda vez que le hacemos frente a una ley de amnistía. Y por supuesto, siempre con la esperanza de que vamos a salir airosos de esta situación, porque seguimos defendiendo derechos, que son nuestros derechos frente a un Estado que se niega a reconocerlos. Ya van a cumplirse 24 horas de la ley, ¿no? De la aprobación de la ley. ¿Ustedes han tenido ya contacto con los organismos internacionales en estos momentos? ¿Han previsto ustedes movilizarse, hacer alguna manifestación o marcha de protesta? Y por último, ¿a cuántos militares y policías beneficiaría esta ley? Bueno, respecto a si va a haber alguna acción ciudadana de parte de los familiares, las distintas asociaciones y organizaciones, pues siempre los familiares están en esta necesidad imperante de querer salir. Hoy mismo en Ayacucho se va a organizar un plantón que los propios familiares lo van a hacer. Ellos están actuando en sus territorios, también saliendo a los medios de prensa. Y se prevé que de cara pues a 28 de julio también algunas asociaciones, organizaciones tomarán una medida de manifestación de su voz, de protesta frente a esta ley. Y nosotros en calidad de ser un organismo de derechos humanos, nuestra labor es acompañar en esa búsqueda de justicia y de resistencia continua que los familiares han tenido. Y
y seguimos haciendo ese trabajo. El sistema interamericano tiene conocimiento desde cuando se planteó el proyecto de ley en el año 2024, el año pasado, hasta los diferentes momentos en los cuales se sometió a debate. Un debate, valgan verdades, un debate sin consistencia jurídica, un debate básicamente basado por debajo de la mesa y vendidos los votos por algún otro beneficio para sus intereses particulares, ya sea de partido o de personas. Creemos que eso, por supuesto, no es siquiera un trabajo serio en el Parlamento y deslegitima 2 o 3 veces más de lo que ya está deslegitimado. Sí, eso no sé si hay otra pregunta. ¿Cuántas unidades y policía beneficiaría la ley? Bueno, se ha mencionado que serían cerca de 900, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Los casos que son llevadas por organismos de derechos humanos son múltiples, entre ellos, solo por mencionar, el caso Ajomarca, Callara, el caso Mariela Barreto, que está pendiente de confirmación en la Corte Suprema, Pativilca, Pucayacu, que fue mencionada por la doctora Cano, el caso Frontón, Chuschi, en donde estaría beneficiado el general Martino Saloja, que tampoco tiene ratificación de la Corte Suprema, el caso Huancapi por desaparición de docentes de escuela básica primaria, caso Pichari, y así hay múltiples casos, en algunos con sentencia firme, y en otras que están pendientes también de procesos de justicia. Pero estamos hablando de por lo menos, se dice 900 miembros, agentes del Estado. Quería saber si es que existe la posibilidad de sancionar a los jueces que apliquen esta ley. Si es que eso... Bueno, existe ya una arremetida de querer obstruir la justicia, de querer capturar el sistema de justicia en nuestro país. No es extraño para quienes estamos al pendiente de lo que ocurre en nuestro país, el intento de querer tomar por asalto el Ministerio Público y los distintos proyectos de ley para sancionar e inhabilitar tanto a fiscales como a jueces en nuestro país. Aquí lo que tenemos es una amenaza al copamiento del sistema de justicia, que serían los únicos órganos que sostienen ahí de un hilo delgado lo que decimos de democracia en nuestro país. Entonces sí estamos ante un escenario de indefensión por un lado, pero también de desprotección y de desamparo de parte del Estado, que debería ser el primer actor de garantizar los derechos humanos. Y aquí hay un desacato permanente a las sentencias y a los llamamientos y exhortaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a persistir, como han explicado los abogados, caso por caso habrá que abordarlo y creo que hay razones y argumentos suficientes como para invalidar que esta ley termine aplicándose. Listo, y de ahí ya se pueden acercar a... Sí, invitamos a quienes quieran tomar los testimonios, las voces. Aquí tenemos hermanos y hermanas de los diferentes casos emblemáticos, tanto de Lima, regiones también. Y agradecemos a la prensa por coberturar este comunicado, esta conferencia, y a los familiares y a invitados como el doctor García, también a todos quienes luchan por la justicia y la verdad, activistas, actores y actoras que siempre acompañan esta grande lucha. Foto con todos. ¡Abajo la ley de amnistía! ¡Abajo!